Hoy los invito a analizar este tema sobre productividad, procesamiento de información y el problema de la relatividad. Esto es muy interesante porque vamos a ver cómo en el trabajo, ¿cierto? Se puede articular el problema de la relatividad y cómo entender mejor el conocimiento, ¿cierto? Te invito a que si tienes algo en que anotar, ¿cierto? Pues pauses el video y vayas por eso para que anotes o sea, lo que te vaya surgiendo en el video. La idea es que analicemos juntos este contenido, que aprendamos juntos. Solo vamos a analizar esto de acá y esto de acá. Y vamos a hacerlo muy sencillo. La idea es ir paso a paso. Entonces, quiero que empecemos con lo siguiente. Entonces, tenemos una empresa. Y hay una empresa, en esa empresa hay un ser humano, ¿cierto? Un ser humano la maneja. Y ese ser humano hace 10 zapatos en 10 segundos, ¿cierto? Muy fácil el primer razonamiento. Una empresa hace 10 zapatos en 10 segundos. Entonces, hay otra empresa y en la otra empresa la maneja una máquina. Y esa máquina hace 10 zapatos en 5 segundos. O sea, en la mitad. O sea, lo que este se demora 10, el ser humano, la máquina se demora 5 segundos. Entonces, ¿qué está generando esta situación tan sencilla? La de una empresa del ser humano y la empresa de la máquina. Aquí simplemente con la máquina cambió el mecanismo, ¿cierto? Hace dos en uno. Dos zapatos en un segundo. Y solamente cambió un mecanismo en esta empresa de la máquina. Pero esta simple situación con respecto al tiempo, ¿qué pasa? Que esto hace como si, al lado de esta empresa, como si el tiempo fuera más rápido. Es decir, si nos encontráramos a un pueblo entero con esta situación primera y luego otro con esta situación, ¿cierto? La experiencia como de vida en este otro pueblo sería como si el tiempo fuera más rápido, como si estuviéramos en el futuro, pero solo en apariencia. ¿Qué es lo que? ¿Por qué solo en apariencia? Porque se trata solamente de que son las máquinas con su diferente mecanismo las que están generando ese efecto, como si el tiempo fuera relativo, como si el tiempo fuera más rápido y acá como si el tiempo fuera, digamos, pues digamos lo normal, digamos que acá este sería como el tiempo base y como si el tiempo rápido fuera el de las máquinas y el tiempo normal fuera el de los empleados. Pero es solo un efecto. Eso es lo interesante, es solo un efecto, es la manera en la que están obrando las máquinas o el estar en este pueblo con las máquinas lo que estaría generando el efecto, ya que en la verdad no aparente el tiempo sigue pasando con normalidad, el tiempo es lineal, el tiempo es absoluto. Recordemos que esa linealidad tiene por base las paradojas temporales. No se pueden solucionar, solamente nos queda entonces el ahora se desenvuelve, ¿cierto? Es decir, tanto la empresa de arriba como la empresa de abajo están en el ahora, tanto en el pueblo que habríamos puesto para la primera empresa como para el de abajo, estarían en el ahora, pero la manera en la que se están comportando eso está generando un efecto, ¿cierto? Esta empresa está generando un efecto. Entonces, miremos que ahí ya se está generando un impacto respecto a qué. Entonces vamos a mirar aquí más. No se trató acá, con la empresa de las máquinas, no se trató de un tema de mayor velocidad, sino el tipo de proceso. Esto es lo interesante,
¿cierto? En relación al tema al problema de la relatividad. ¿Cómo estamos articulando la productividad? ¿Cierto? Que hay un mito detrás de ese tema de la productividad y es creer que todo se reduce a mayor velocidad. Es decir, creer que mayor productividad es simplemente sinónimo de mayor velocidad, pero no es así. Es como decir que la inteligencia se redujera a mayor velocidad, pero no es así, porque acá es un asunto de cambio, fue un mecanismo. Es decir, vamos viéndolo. Dice, la capacidad de la máquina actúa como si fuera más rápida. La capacidad de la máquina actúa como si fuera más rápida. Así como si allá hicieran los zapatos así, mucho más rápido en las máquinas, pero no es así. Eso es lo que hay que decir. No es que esta empresa es más rápida así haciendo cosas, no, sino que es el mecanismo el que está generando ese efecto, como si fuera más rápida, ¿cierto? O sea, asociar mayor productividad con simplemente decir que las cosas hay que hacerlas más rápido, asociar mayor productividad con que hay que hacer las cosas más rápido y ya, es falso, porque es el mecanismo diferente el que está generando ese efecto. La máquina hace dos zapatos en lo que al mismo tiempo el humano hace un zapato. Entonces, eso ya digamos que lo tenemos claro. No es que hace un zapato más rápido y luego hace el otro más rápido, es que hace dos en uno. O sea, la máquina no es como que hace un zapato, termina, hace otro zapato. No es que se está acelerando el tiempo, ¿cierto? No es que hay algo mágico, sino que la máquina, el mecanismo, hace dos en uno. Hace dos zapatos en uno, ¿cierto? Si solo fuera rapidez, igualaría al humano, ¿cierto? Es decir, recordemos que es un tema de que se implica la velocidad acá, ¿cierto? Pero, pero, perdón. Entonces, perdón que se me paró. Pues tuve que pausarlo un momento. Entonces, tenemos que entender que no es solo rapidez, ¿cierto? No es solo un tema de rapidez. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la máquina logra hacer dos cosas en una. Pero quiero que nos detengamos en eso. Hace dos cosas en una. O sea, por supuesto que hay un asunto de velocidad en juego, ¿cierto? La máquina tiene que funcionar, tiene que tener cierto ritmo, cierta velocidad, ¿cierto? Existe la velocidad en el trabajo, existe el concepto de velocidad asociado al trabajo. Pero acá lo que estamos viendo es que el tipo de proceso, la manera en la que funciona la máquina actúa como si fuera más rápida. Es la manera en la que funciona la máquina, ¿cierto? Hace parecer como si estuviera haciendo las cosas mucho más veloz, pero no es así, ¿cierto? ¿Cierto? Esta máquina puede tener un ritmo, un ritmo en su mecanismo lento, puede tener en su ritmo un mecanismo lento, pero como es un mecanismo eficaz, estaría haciendo dos zapatos en uno, ¿cierto? Dos zapatos en uno por el tipo de procesamiento que tiene, ¿cierto? En el caso del ser humano, ¿qué es lo que estamos viendo en el caso del ser humano? Y es que el ser humano, en su formación, en el tipo de procesamiento que tiene, dice, en el ser humano se establece su tipo de procesamiento de información conforme a su educación, habilidades personales,
entorno, condiciones de vida, ¿cierto? Al entorno económico, al entorno social. Eso le da un tipo de procesamiento al ser humano, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo lleva en este ejemplo a hacer 10 zapatos en 10 segundos? Eso es interesante porque aquí lo que estamos descubriendo es que el procesamiento humano no es solo velocidad rápida, ¿cierto? Porque acá lo estamos articulando, en qué consiste el tipo de procesamiento humano. No es solo velocidad rápida lo que establece su inteligencia ni su productividad. Hay muchas personas que creen que una persona inteligente, que una persona sabia, que una persona muy tesa o muy capaz se asocia simplemente con una velocidad más rápida en su pensamiento. Asocian la inteligencia o se asocia la productividad laboral, la productividad en el trabajo, se asocia con simplemente este concepto de velocidad rápida, pero este concepto ya vimos que aunque hay velocidad en juego, es decir, aunque se implica el concepto de velocidad, no se puede simplemente reducir a un tema de velocidad lo que sea la inteligencia o lo que sea la productividad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se involucran más factores y porque, por ejemplo, con este ejemplo que tenemos acá, ¿qué es lo que estamos evidenciando? ¿Qué es lo que está evidenciando este ejemplo? Que no se produce más simplemente por trabajar más rápido, sino porque el mecanismo es diferente, ¿cierto? Es más eficaz. El mecanismo es eficaz. Obviamente, claro que si involucráramos más empresas, ¿cierto? Si en este pueblo no hubiera una sola, sino que hubieran dos, pues se igualaría a esta. Dos empresas de estas del ser humano, dos empresas de esta en relación a este igualarían tres empresas de este del ser humano con respecto a la máquina, ya habría más zapatos hechos por los seres humanos en relación a esta sola empresa. Pero recordemos que acá la clave, o sea, no estamos diciendo lo obvio, sino que estamos profundizando en algo más. El procesamiento de la información o la productividad, o eso que se va elaborando como inteligencia, eso que se va construyendo, que ya lo vamos a ir articulando, no se puede reducir a un simplemente tema de velocidad rápida, porque estamos viendo con la máquina o con el ejemplo de la máquina que es el mecanismo que tiene la máquina. ¿Qué es lo que tiene? Actúa, la capacidad de la máquina actúa en este caso como si fuera más rápida que el ser humano. Es como si el tiempo fuera relativo, como si en esta situación el tiempo fuera más rápido, el mecanismo de la máquina estuviera más rápido, se pudiera dañar más fácil, pero no es eso lo que está pasando. No es un asunto de mera velocidad rápida, sino de mecanismo, o más bien del tipo de procesamiento. En este caso, ¿cuál es el tipo de proceso? ¿Cuál es el tipo de procedimiento, en este caso, de proceso productivo que está siguiendo la máquina en relación al ser humano, que está dando la apariencia verdadera como si fuera más rápida la máquina? Esto es muy interesante porque nos pone a pensar en en el tipo de proceso, en el tipo de procesamiento que tenemos nosotros los seres humanos en relación al plano laboral, ¿cierto? Que muchas veces pensamos que todo se trata de un apuro, de un correr, de un ir a las carreras,
de hacer cosas a la loca y que esas caídas y que todo ese afán colosal, desmedido, es lo que determina la productividad alta o la inteligencia, pero ya vimos que esa velocidad rápida es problemática. Es decir, pusimos acá más empresas y decíamos, pues eso puede igualar a la de la máquina. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no se reduce a un tema de velocidad rápida, o más bien, más que velocidad rápida, hay que tener en cuenta es el tipo de proceso, la manera en cómo se trabaja, la manera en cómo se trabaja puede generar el efecto como si se trabajara más rápido. La manera en la que se trabaja genera el efecto de como si fuera más rápido. Como si fuera más rápido, verdaderamente. ¿Cierto? Como si la máquina simplemente estuviera yendo supremamente rápido y no. La máquina puede estar trabajando despacio, pero como es eficaz, lo hace en menor tiempo, en este caso en la mitad de tiempo que lo que tarda, digamos, el ser humano haciendo los zapatos. Entonces, esto es muy interesante porque estamos poniendo acá un tema de ritmo de producción, un ritmo de producción no necesariamente asociado a una velocidad más rápida. Por ejemplo, cuando dicen, hay una persona inteligente, ¿cierto? Y eso simplemente es porque piensa más rápido. Cuando se dice, una persona es inteligente porque piensa más rápido. No. O sea, eso es lo que estamos diciendo acá. No necesariamente es porque piense más rápido, sino que es el tipo de proceso, el tipo de procesamiento de información que tiene la persona por educación, por sus habilidades, por su entorno, por sus condiciones de vida. Este tipo de procesamiento de la persona hace parecer como si fuera que pensara simplemente más rápido o como si el tiempo para esa persona, digamos, fuera relativo, como si el tiempo para esa persona fuera más rápido, ¿cierto? Pero es solo un efecto, una apariencia verdadera, parece con verdad. Recordemos que en su verdad no aparente, el tiempo sigue pasando con normalidad. Entonces ya vimos que en estos dos casos lo que encontramos es una diferencia en el tipo de proceso, en el tipo de procesamiento de información, ¿cierto? Y cómo eso genera un efecto. Hace parecer como si el tiempo fuera relativo. Hace parecer como si el tiempo no fuera lineal. Hace parecer como si el tiempo no fuera absoluto, porque miren, aquí hubo 10 segundos y acá 5 segundos. Como si el tiempo fuera relativo, como si el tiempo no fuera lineal, pero es un efecto causado por el mecanismo, por el tipo de proceso, el tipo de procesamiento más bien, en términos precisos, es esto lo que está generando ese efecto, ¿cierto? Efectivamente terminó en 5 segundos. Terminó en 5 segundos. Pero no es porque fue más rápido. No es simplemente porque fue más rápido, sino que la manera en la que se comporta el mecanismo generó, ¿cierto? Generó el efecto de que era más rápido. Genera ese efecto de que iba más rápido, como se comportó el mecanismo. En efecto, termina más rápido, pero no se puede decir simplemente que el ritmo de productividad era más rápido. No, sino que la manera en la que actúa la máquina. O sea, lo que estos análisis sencillos es para que nos quitemos la idea de encima de la cabeza de que mayor productividad
es simplemente sinónimo de velocidad más rápida o que la inteligencia es simplemente sinónimo de pensar más rápido. No, eso es problemático. Aquí estamos viendo el problema. Pusimos ejemplos obvios de cómo se aumentaría simplemente la productividad o procesamiento, por decirlo así, de información en relación a este ejemplo. Pero esto hay que marcarlo con lo que ya dijimos. Este ejemplo que hicimos fue muy obvio. Entonces, el tipo de procesamiento, el tipo de proceso genera un efecto, como si el tiempo fuera relativo, como si la máquina fuera más rápida, en este caso, como si la máquina fuera más rápida. Ese mecanismo está generando ese efecto en relación a la máquina. El tipo de proceso en los seres humanos puede generar, es decir, entre los diferentes humanos, puede generar esa apariencia, como en relación entre unos y otros seres humanos, como si unos fueran más rápidos, como si para unos el tiempo pasara más rápido que otros, pero es solo un efecto, solo una apariencia por el tipo de proceso o de procesamiento de información que tienen los seres humanos, ¿cierto? Las diferencias en el tipo de procesamiento de información entre un humano y otro pueden hacer parecer como si el tiempo fuera relativo, como si el tiempo fuera relativo, pero recordemos o insisto que en la verdad no aparente, el tiempo sigue siendo lineal y universal. Les dejo acá esto, pues sé que tiene algunos errores, por eso yo he explicado, o sea, tiene tachones, ¿cierto? Tiene puntos que tal vez no iban, por ejemplo, este punto de acá no iba, pero sí lo que dice acá. Pero yo he estado explicando para que se entienda muy fácil. El ejemplo es bastante sencillo. Partan o parte de este ejemplo, quédate meditando el ejemplo, ¿cierto? Quédate meditando el impacto, cuál es el efecto que se está generando por el tipo de proceso. Quédate pensando esto. ¿Cuál es el efecto que genera esto en el tiempo? ¿Cuál es el efecto que genera esto en la productividad, en su relación con el procesamiento de la información? ¿Cuál es el impacto que está generando esto? Hay que tomar esto como está así sencillo, porque la idea no es generar extrañezas ni meter datos que no sepamos, que no sean comprensibles para nosotros, sino empezar a ampliar un poco más el conocimiento y a ver cómo se constituye. Miremos lo que dice acá. Pueden haber más movimientos rápidos y no se traducen necesariamente en mayor productividad o procesamiento. Eso es algo en lo que hemos venido insistiendo, ¿cierto? Porque esto que está dicho acá se vincula o está ligado con este ejemplo. Aquí no es simplemente que la máquina iba a 1000, por decirlo así. No es que la máquina va muy rápido, no. Sino cómo se comporta en su diferencia que está generando ese efecto. ¿Cierto? Insisto, el crítico puede decir, ay, pero es que aquí sí hay 5 segundos. Sí hay 5 segundos. Pero estos 5 segundos que acá, ¿qué es lo que está haciendo? La máquina, el ritmo de producción puede ser lento, pero como la máquina funciona, como hace fácil 2 zapatos en un segundo, ya termina, o sea, lo hace rápido, pero el mecanismo actúa eficazmente. El mecanismo es eficaz, ¿cierto? Ese mecanismo eficaz da la impresión como si fuera más rápida la máquina. O sea, la máquina no tiene que estar moviendo así, pues, para hacerlo en 5 segundos. Esto es un ejemplo visual. No es como que la máquina tenga que estar así a las carreras, no. Sino que como la máquina, digamos, esto es como un ejemplo, como que la máquina se articula muy bien en lo que está haciendo, hace 2 en 1.
Pues esto que estoy haciendo con las manos es simplemente un ejemplo. No es lo que literalmente haría la máquina, es un ejemplo con las manos, ¿cierto? Como hace tan eficazmente el procesamiento que tiene que hacer la máquina o lo que tenga que hacer, logra que se haga en 5 segundos, no necesariamente porque sea más rápida la máquina. Hay que darle tiempo, digamos, a nuestro pensamiento para ir analizando esto porque es muy sencillo, es algo muy sencillo, pero como nosotros no estamos acostumbrados a pensar estas cuestiones, no estamos acostumbrados a algo fácil, sino a que nos suelen enredar mucho las cuestiones, no estamos acostumbrados a lo fácil ni a estar meditando o analizando, sino que pues solemos estar haciendo otras cosas, como disfrutando de otras cosas y ya. Entonces hay que darle tiempo. Por eso les dije que, o te dije que utilices algo para escribir y vayas haciendo tus apuntes para que construyas tus críticas y tus análisis en torno a esto. Bueno, entonces miremos qué hay por acá, ya para ir mirando. Dice entonces, el tipo de procesamiento de información hace parecer con verdad como si el tiempo fuera relativo, ¿cierto? Recordemos, en la empresa de la máquina es como si el tiempo pasara más rápido, pero en su verdad no aparente es lineal, es absoluto el tiempo, ¿cierto? No es que el tiempo se aceleró en la empresa de la máquina, no es que el tiempo se acelera, ¿cierto? No es que cambiaron las leyes de la física, no es que cambió algo en el universo, no. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Que esa manera en la que funciona el tipo de procesamiento de esto genera ese efecto, como si el tiempo fuera relativo. Miremos acá. El tipo de procesamiento involucra la velocidad, pero no se reduce a la velocidad, lo que determina ni su inteligencia o estupidez ni su apariencia verdadera del tiempo como si fuera relativo. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Por ejemplo, esta máquina. No podemos decir simplemente que por esa diferencia del tipo de procesamiento, no podemos decir que la máquina es inteligente y que el ser humano es estúpido. No podemos decir eso, porque eso sería muy reduccionista. ¿Por qué? Porque hay que partir de qué es lo que constituye al ser humano, cuál es la base en ese tipo de procesamiento, cuál es esa base, ¿cierto? Para poder hacer una analogía o para poder ponerle la inteligencia, ¿cierto? Es decir, si decimos que la máquina es inteligente y que el ser humano es estúpido o tonto, simplemente por una diferencia de mecanismo, en este caso, eso es reducir al ser humano o al pensamiento humano a creer que el ser humano es simplemente un mecanismo. No, el ser humano no es un mecanismo. El ser humano no es simplemente un mecanismo, por tanto, en esta relación entre esto que pasó en la primera empresa y en la segunda empresa, decir que el ser humano es tonto o es estúpido es insostenible, ya que para forjar la inteligencia veíamos estos elementos, ¿cierto? Esto que dijimos acá, que no se trata solo de velocidad, no se trata solo de asuntos de velocidad rápida, no se trata de eso, sino que hay un procesamiento, hay factores que constituyen la inteligencia, y decir que simplemente el ser humano es tonto por un asunto de mecanismo es reducir o es malentender la inteligencia del ser humano, ¿cierto? Eso es lo que está acá en juego. A ver qué más de pronto se dijo acá. ¿Cierto? Ni la inteligencia ni la estupidez se puede determinar de esa forma reduccionista, ¿cierto? Claro, parece con verdad, parece con verdad que el ser humano fuera más tonto. Parece con verdad que el ser humano fuera más tonto que la máquina, ¿cierto?
Pero ya vimos que no, en este caso no, ¿cierto? No lo es porque ya analizamos que hay más factores en juego respecto a la inteligencia. El ser humano no es un mecanismo, no es el ser humano, y lo que determina la inteligencia no es simplemente decir mecanismo, sino que hay muchos factores. Claro, nosotros podemos tener ciertos aspectos mecanicistas, pero hay otros que no, ¿cierto? Y es más amplio, el ser humano es más amplio en su inteligencia. Por tanto, quien quiera construir inteligencia, en este caso a la máquina, tiene que primero partir de este concepto, buscar la manera análoga de incluirlo en la máquina y ya a partir de ahí potenciarlo o mejorarlo. Es decir, a partir de este tipo de concepción que construyamos la inteligencia, ¿cierto? Que se establece conforme a, ¿cierto? Si las habilidades son mejores, ¿cierto? Si el tipo de procesamiento es mejor de unos seres humanos con respecto a otros, eso va elaborando cierta inteligencia, cierta concepción que no está reducido a un mecanismo. El ser humano no es un mecanismo, aunque haga cosas mecánicas y aunque el ser humano, o sea, aunque haga máquinas mecánicas o aunque tenga ciertos comportamientos mecánicos, el ser humano no es un mecanismo. Por tanto, el concepto de inteligencia tiene que ser más amplio si se quiere replicar en la máquina, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del ser humano, el ser humano también siente dolor y placer y forja construcciones sobre la felicidad o sobre la infelicidad. Eso no lo tiene la máquina. Entonces no se puede decir que la máquina pueda ser inteligente. Todo eso primero se tiene que ir elaborando en la máquina inicialmente hasta donde se pueda de forma análoga para ir construyendo inteligencia en la máquina, y además se tiene que mejorar si se quiere decir que la máquina sea más inteligente que un ser humano, ¿cierto? Como el concepto de inteligencia parte del ser humano, si lo vamos a poner a la máquina, pues hay que construirlo de forma análoga y luego buscar mejorarlo hasta donde se pueda en el caso de la máquina. Entonces ya lo que vemos acá es que no se puede decir simplemente que la máquina en este caso sea más inteligente que el ser humano. Eso sería una mala conclusión, eso sería un mal análisis. Decir que el ser humano es tonto sería un mal análisis. Pero acá recordemos que había algo muy interesante. ¿Qué estaba generando esta situación con respecto a esta? Estaba generando, o sea, respecto a esta, genera una apariencia como si el tiempo fuera más rápido acá, como si el tiempo fuera relativo. Parece que estas situaciones destruyen, perdón, como que este caso y este destruyen la linealidad del tiempo, la universalidad, pero ya vimos que era un efecto. El tipo del proceso generaba ese efecto, ¿cierto? No es que acá se esté trabajando más rápido, sino que el mecanismo en este caso está generando ese efecto como si fuera más rápida, la máquina, y al ser más eficaz termina más rápido. La máquina simplemente, digamos que es más eficaz. Eso es lo que tiene la máquina, es más eficaz para hacer zapatos. No es que sea más rápida la máquina, no, es más eficaz. Al ser más eficaz termina más rápido. Eso es lo que hay que tener presente para que incluso con este tipo de ejemplos sencillos vamos asimilando que la inteligencia humana, digamos, no se trata de simplemente ir a las carreras ni rápido, sino es el tipo de procesamiento lo que está en juego. El tipo de procesamiento lo que está en juego, aunque creamos que se trató de que la inteligencia era pensar simplemente más rápido. No, la inteligencia no se construye simplemente pensando más rápido. Yo por acá puse un elemento final, ¿cierto? Vamos a ver qué aspecto extra.
Yo puse un elemento final, aquí dice, tal vez la máquina llegue a ser más inteligente que el hombre en el futuro. Pero para evitar disputas, o más bien para ser realistas, lo que podemos decir simplemente es que el ser humano hace lo que puede, ¿cierto? Hace lo que puede, no es tan inteligente, digamos, en el futuro. Si se construye bien, como hemos dicho acá, ese concepto de inteligencia para la máquina. Puede que no, puede que en el futuro no sea tan inteligente el ser humano, pero el ser humano, digamos que hace lo que puede. O sea, el ser humano puede convivir, puede coexistir, puede compartir con las máquinas. Que las máquinas sean más inteligentes no pasa nada. El ser humano hace lo que puede como ser humano, pues se puede servir de sus herramientas, se puede potenciar también a sí mismo y nada, no pasa nada. O sea, ahí no tiene por qué haber una disputa, ni mucho menos. Obviamente aquí sí se genera en términos laborales, digamos en el capitalismo en este caso sí genera un problema, el capitalismo sí genera una lucha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por ejemplo en este ejemplo el capitalismo genera una lucha innecesaria porque lo que está mostrando acá es como si la máquina le quitara el trabajo al trabajador, ¿cierto? Es como que la máquina le quita el puesto al trabajador porque es más eficaz. Pero esa lucha que hay con la máquina, en este caso, es por el tema del capitalismo, ¿cierto? No es porque la máquina tenga algo en este momento, o el ejemplo que hicimos, no es como que la máquina tenga un conflicto con el ser humano, no. La máquina no quiere entrar en disputa, en este caso con el ser humano, sino que en el capitalismo, al ser más eficaz, le quitaría el trabajo, ¿cierto? Obviamente esto es simplemente un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo. Esto es solo un ejemplo, pero la idea es que estamos analizando el tema de la productividad, procesamiento de información y el lío de la relatividad. Entonces, ¿qué vimos en productividad? El análisis de un ejemplo en relación al otro, ¿cierto? Al de una empresa hecha por el humano y al de una máquina, cómo esa diferencia generaba una apariencia verdadera, como si el tiempo fuera relativo, pero solo de manera aparente, cómo el mecanismo también genera efectos, como si la máquina fuera más rápida, el mecanismo, en este caso de la máquina, es como si la máquina fuera más rápida, en su verdad, digamos, ya sabemos que es más eficaz, no es que esté más rápida la máquina, sino que es más eficaz y al ser más eficaz, sí termina más rápido, ¿cierto? ¿Qué más vimos? Ligamos esto con respecto al procesamiento de la información, ¿cierto? En el que dijimos del procesamiento de la información del ser humano, que no se trata solo de velocidad rápida, hicimos el ejemplo con esto, no se trata solo de velocidad rápida, aquí pusimos el ejemplo. Eh, ¿Cómo se dio esto? No fue porque la empresa simplemente estaba yendo más rápido, sino que qué fue lo que vimos, que era el tipo de proceso, el tipo de procesamiento. Algo semejante ocurre en este caso con el ser humano. Es el tipo de proceso, el tipo de procesamiento, ¿cierto? Que hay que tener en juego en esa construcción de lo que vamos a determinar por inteligencia o por productividad. Esto que lo que hemos hecho acá no es algo simplemente irrelevante o que no tenga un valor crítico. Por el contrario, tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar porque se trata de, por ejemplo, digamos en el caso del ser humano, como para diferentes seres humanos, si hay diferentes seres humanos, cómo el tiempo puede parecer relativo en relación a esto. Cómo el tiempo puede parecer relativo,
pero es nada más un efecto, es como si el tiempo fuera relativo y lo que está en juego es el tipo de proceso o el tipo de procesamiento. Entonces, si por ejemplo nos imaginamos a una persona que juega ajedrez más rápido, recordemos que ese más rápido hay que ponerlo entre paréntesis y hay que entender que ahí es más bien un asunto de eficacia, hay un asunto de procesamiento, un tipo de procesamiento, y ese tipo de procesamiento que tendría esa persona que está jugando hace parecer como si el tiempo fuera relativo, o sea, esa percepción del tiempo. Aquí estamos evaluando también un asunto de percepción del tiempo en función a estos aspectos, ¿cierto? Es como si el tiempo fuera aquí. Si la máquina tuviera, si la máquina tuviera, por ejemplo, conciencia, en este caso, es como si la máquina viera al humano más lento, como si la máquina, o sea, como si el tiempo fuera relativo y la máquina percibiera al ser humano más lento, como si el tiempo fuera relativo, pero es solo aparentemente. Solo es el tipo de proceso lo que en este caso cambió. Una aclaración que me gustaría hacer es no creer que la inteligencia es un mero mecanismo o que la inteligencia es simplemente mecanicista. No, esto no es un enfoque de Descartes, no es el enfoque de Descartes, del mecanicismo de Descartes. Eso es insostenible. No se trata de hacer un enfoque de Descartes acá en el canal. No se trata de decir que la inteligencia es un mecanismo, que somos máquinas. No, el ser humano no es una máquina. La inteligencia no funciona como que nosotros somos máquinas. No, el ser humano es diferente a la máquina. Los invito a ver también ese video. Sino que aquí hay procesos mecanicistas, pero no se reducen a asuntos mecanicistas lo que tenga que ver con la inteligencia. El ejemplo es muy sencillo. Analiza el ejemplo. Mira cosas que hemos puesto acá. O sea, acá hay cosas que hay que tener matices, hay que tener en cuenta a qué es lo que nos estamos refiriendo. Hay matices, pero en general se trata de entender cuáles son los efectos, cuál es la apariencia que genera el tipo de proceso. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué es lo que pasa del primer ejemplo con el segundo? Analiza a profundidad las implicaciones de este caso con respecto a este caso, desde un ejemplo tan sencillo. Esto es muy importante porque aquí estamos poniendo en evidencia, en algo tan sencillo, estamos profundizando con respecto a la constitución de la inteligencia o de la tontería, ¿cierto? Evaluando nuestras habilidades y cómo se comporta la manera en la que procesamos la información. Cómo procesamos la información, ¿cierto? Esas diferencias entre personas, cómo poder comenzar a evaluarlas a partir de este ejemplo. Sé que se pueden sacar, digamos, más situaciones, solamente que yo no me quise alargar en el sentido de poner mucha información, muchos casos, sino que me quise detener con un solo ejemplo. La idea es que lo analices, que tú incluso lo escribas y si has visto más videos del canal, pues que te des a la tarea de tú intentar sacar análisis respecto a esto, ¿cierto? Que cojas como los dos ejemplos y que lo analices. ¿Qué pasa con respecto al tiempo? ¿Qué efectos se generan? ¿Cierto? ¿Cómo se determina la inteligencia? ¿Cierto? ¿Cómo acá dijimos que no por esto, en este caso, no es que la máquina es más inteligente, no es que el ser humano es tonto? ¿Por qué lo dijimos? Es importante tener presente eso. ¿Por qué dijimos que en este caso parece, parece como si la máquina fuera inteligente? Parece en apariencia es como si la máquina fuera más inteligente, pero no lo es en esa verdad no aparente, en el sentido de que lo que constituye la inteligencia tiene muchos más factores.
¿cierto? Y que para ser más inteligente la máquina no solo debe intentar hacerlo de manera análoga al ser humano, sino que tiene que ser mucho mejor, tiene que ser más potenciada y no reducida a un mecanismo. Eso es muy interesante lo que hicimos el día de hoy con el video, porque no solamente, digamos, se habló sobre el problema de la relatividad, lo vinculamos, sino que se trata de pensar esto desde un enfoque práctico, desde un enfoque cotidiano, desde un enfoque laboral, en el que uno puede ver cómo en su día a día, cómo en el trabajo, cómo en las empresas, y empezar a sacar más conclusiones en relación a esto, o a partir de este mismo ejemplo, cómo funciona nuestra inteligencia, cómo incluso el ya mismo capitalismo nos afecta, cuál es el impacto que tiene, y por eso la necesidad también de pensar el sistema y sus problemas y sus inconvenientes. Pero acá se está poniendo en juego un tema de conciencia, o sea, de formación de la inteligencia, ligada al trabajo, ligada a la manera en cómo conocemos, a cómo se nos aparecen las cosas, ¿cierto? Ahí también hay un enfoque psicológico en estos asuntos, pero este video tiene algo muy interesante, y es que se aterriza, ¿cierto? Es bastante crítico, aterriza, digamos, en la realidad aspectos sobre el problema de la relatividad que no habíamos explorado con otros enfoques. El video es largo, pero el tema es sencillo. Es largo porque la idea es conversarlo, como que ustedes puedan ver qué es lo que se ha venido analizando acá, qué es lo que estamos explorando. La idea es que te hagas a una idea, ¿cierto? Y, y porque es un tema que yo considero es muy importante, ¿cierto? Este tema es muy relevante en cuanto a que muchas veces se habla de investigaciones sobre, bueno, cómo se va forjando esa inteligencia, ¿cierto? Cómo se construye. Acá hacemos un estudio valioso pero sencillo, valioso y muy sencillo, sobre esa formación del pensamiento, ¿cierto? Desde un enfoque crítico. Obviamente hay mucha más información que uno podría agregar, muchos más datos y demás, pero yo quería que quedara así sencillo, que tomen este ejemplo como punto de partida, que consideren esos efectos, ¿cierto? Y que recordemos que hay tres aspectos en juego en este canal. Entonces, si se pueden dar cuenta, hemos articulado un tema de una forma interesante y hemos visto el efecto que crean, el efecto que se genera aquí, el efecto que se genera acá, ese efecto de apariencia verdadera. ¿Qué más aspectos a tener en cuenta? Y nada, les voy a dejar como una imagen acá. Seguramente habrán palabras o elementos a corregir. Voy a dejar como un vistazo de lo que escribí. La imagen puede tener errores, por eso yo explicaba paso por paso, digamos, lo que estaba escrito, porque la idea era que hiciéramos el análisis poco a poco. Y de este video pues pueden salir, digamos, investigaciones más amplias, mucho más extensas, investigaciones con más contenido, ojalá investigaciones comprensibles, pero todo esto tiene a su base y se liga con el problema de la relatividad. Si prestan atención o si has prestado atención, en ningún momento hemos dicho algo que no se ligue a lo del canal, sino que la idea es articular todo en función al canal, al problema de la relatividad, para que podamos aprender, para que le saquemos todo el contenido de una manera comprensible, para que todo lo que pueda dar el canal lo podamos entregar todo, absolutamente todo, y quede documentado. Y esa es la idea, o sea, la idea es documentar todo. Si tenemos enfoques
interesantes y valiosos y aportantes. La idea es sacar todo y para eso hacemos este tipo de análisis. Miren que por ejemplo yo no lo extendí, o sea, no tengo más hojas escritas al respecto, sino simplemente esto y lo dejo abierto para análisis. Es decir, hay personas que se preguntan, ay, pero ¿cómo funciona? Asuntos sobre la inteligencia, ¿cómo funciona? ¿Cómo llega uno a procesar información? Esa diferencia entre un ser humano y otro, ¿cierto? ¿Qué nos hace tan diferentes y qué compartimos? ¿Cierto? Cuando uno empieza a pensar estas cuestiones, este tipo de video puede dar, digamos, una puerta abierta, puede ofrecer una apertura a empezar a darle forma, digamos, a esas preguntas, solucionándolas, forjando vías para su comprensión de una forma sencilla y bastante interesante ligadas al problema de la relatividad. Entonces, no hay que, o sea, podía haber presentado mucho mejor esto. Claro, siempre hay maneras de perfeccionar las cosas, pero lo quise presentar así, compartirlo con ustedes cómo está, ¿cierto? Expliqué que tuvieran presente que podían haber ciertos errores que yo corregí, ciertos tachones, pero que en general, digamos, la información es bastante sencilla y no tiene problemas en los números porque es tan sencilla que pues para uno equivocarse ahí no hay manera de uno equivocarse con esos datos tan sencillos, sino que hagan el ejercicio crítico, analizar esto en función a la inteligencia, al procesamiento de la información del ser humano, cómo funcionamos y su relación con el problema de la relatividad, ¿cierto? Esto va a ser muy interesante porque se está ligando al trabajo. Literalmente esto es un enfoque ligado al trabajo, a ese mundo laboral. Entonces, nada, es como que un ejemplo ligado al trabajo, ligado a la productividad, ligado a la cotidianidad, pero que también piensa, digamos, sobre nuestra inteligencia, sobre cómo nosotros conocemos, ¿cierto? Su relación, por ejemplo, con las máquinas. Y nada, aquí hay varios conceptos en juego, pero no están perdidos. Es decir, hay varios conceptos allí, se puede refinar su contenido, pero aquí hay una vía de coherencia muy interesante, muy aportante, que bien aprovechada, bien entendida, se puede sacar mucho de estos análisis. Entonces nada, espero que ya te quites esa idea de que, uy, alguien piensa rápido simplemente porque su cerebro es muy rápido. No, alguien no piensa más inteligente que otro simplemente porque es más rápido su cerebro. No, no es porque simplemente sea más rápido el cerebro, sino porque ahí es un tipo de proceso. El tipo de procesamiento en el ser humano, eso puede hacer parecer como si fuera más rápido y verdaderamente, como si fuera más rápido, en verdad, puede hacerlo parecer así, ¿cierto? Aunque el cerebro, digamos que pueda ir, digamos, por decirlo así, como despacio internamente, ¿cierto? O sea, como el procesamiento puede ser no así a la carrera, pero, pero como es un procesamiento, digamos, inteligente, no le va a costar pensar una buena jugada en ajedrez, resolver un problema, no le va a costar tanto, ¿cierto? Espero se asimile lo que vimos acá sobre la productividad. ¿Sí? Vimos como ese mito de la productividad o ese mito de reducir la inteligencia a simplemente mera rapidez, ¿cierto? Que eso tiene problemas, aunque acá decíamos que, claro, podíamos poner más empresas y podíamos poner más empresas que lo hicieran simplemente más rápido, pero el tema del video tiene un lado más a fondo, más a profundidad, ¿cierto? Que es un procesamiento, un mejor procesamiento de la información hace parecer
como si fuera más rápido la capacidad de una persona, como si fuera más inteligente, como si fuera más, esto es la capacidad, la manera en que se procesa la información. No se trata simplemente de ir a las carreras. Actualmente se vende mucho eso, ir a las carreras como si eso fuera necesariamente mayor productividad, ir a las carreras, ir corriendo para todos lados, al trabajo, para arriba, como si eso fuera necesariamente el sinónimo de mayor productividad, pero aquí hemos visto el problema, o como si eso fuera necesariamente mayor procesamiento de información, y aquí hemos visto su problema. Nada, espero que disfrutes esto, que hayas visto cómo lo relacionamos con el problema de la relatividad y espero que no, o sea, que el video lo disfrutes, que lo vayas viendo con despacio, si tienes que hacer pausas, pues las haces, escribe tus apuntes, tus análisis, saca también tus propias conclusiones. Recuerda que todo es cuestionable, todo es criticable y el video está en un formato sencillo para que tú puedas, digamos, formular tus cuestionamientos y tus planteamientos conforme a este tipo de desarrollos. Un abrazo y bueno, hasta acá vamos a dejar este video.